al Día con Hernán Higuera. Las 6:41 a.m, la jueza Mercedes Caicedo leyó la tarde de ayer la sentencia en contra de los 21 procesados por el caso Metástasis. Durante la audiencia que se realizó en la Corte Nacional de Justicia, la magistrada halló culpables del delito de delincuencia organizada a 20 personas que participaron en la trama de corrupción judicial que se habría conformado para beneficiar con fallos legales al narcotraficante Leandro Norero. Desde un expresidente del Consejo de la Judicatura, un exdirector del SNAI, una excomisionada de pacificación carcelaria, entre otros, están dentro de las sentencias que han señalado sus abogados van a ser apeladas y que incluso han dicho van a demandar al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al considerar que la condena no guarda relación con las pruebas presentadas. Saludamos a esta hora al doctor Paulo Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Doctor Ocaña, muy buenos días. Hola Hernán, muy buenos días con usted y con todas las personas que nos siguen. Gracias por la invitación. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes del caso y la forma como se manejó? Bueno, mire, todo proceso penal, como se conoce, pero para el público que no lo hace, tiene una investigación, luego una instrucción fiscal, una audiencia preparatoria de juicio y finalmente se llega a la de juicio. En la audiencia de juicio es donde las partes procesales, en este caso fiscalía, acusación particular de existir, que en este caso así lo sabemos, y por parte de los procesados presentan la prueba a través de interrogatorio, contrainterrogatorio y las objeciones debidas. Finalmente hacen los alegatos de clausura y con ello los jueces arriban a una sentencia. Esta sentencia que han llegado en el caso Metástasis dice o indica sobre el nexo causal que existe entre las pruebas versus la responsabilidad o participación de cada una de las personas. De estas 21 personas, hemos escuchado que 20 reciben sentencia condenatoria y aún han ratificado el estado de inocencia por no tener prueba conducente al cometimiento de un delito. Ahora bien, dentro de esta prueba que he indicado, obviamente bajo el tipo penal delincuencia organizada, hay que tener claro que la delincuencia organizada debe estar determinada para cometer otros delitos, como en este caso se habla de lavado de activos, de extorsiones, etcétera, etcétera. Y por eso es que pone la sentencia condenatoria en contra de una persona como autor por 10 años, en el caso de colaboradores y por ser empleados públicos, como el caso del doctor Wilman Terán y algunas otras personas más, las ponen en 9 años, 4 meses, y así también a otras les pone 7 años, y en cambio en ciertas personas, me parece que 3 o 4, les da una pena reducida por tener atenuantes, determinando en la sentencia en 3 años y pico. Ahora bien, ¿qué es importante en esto? Es la construcción en la que los jueces van haciendo las sentencias desde la parte probatoria o desde la prueba hacia el delito cometido y esa intención que tienen en cometer estos delitos a los que hago referencia. Sin duda alguna, esta ha sido una resolución oral, pero vista desde la parte técnica penal, considero que todavía falta conocer algunos temas de motivación que son muy importantes. Por ejemplo, para establecer si es que las penas en efecto, si es que las pruebas en efecto tienen esta relación de nexo causal. Eso solo se lo hará el momento que nos entregue o que se entregue la sentencia por escrito. Así se va viendo la motivación que debe tener toda sentencia, toda resolución, y con ello determinar si es que en efecto existe una nulidad incluso por esta falta de motivación o si se deduce allí los recursos de apelación por parte de los procesados. Ahora, ha quedado claro que 4 jueces, un fiscal, 6 policías, agentes penitenciarios estaban aparentemente coludidos para hacerle los favores al señor Norero, a sus familiares. Eso es lo que se lee, al menos en los chats leídos por el perito durante esta última etapa de juicio. Y se corrobora que efectivamente existieron acciones de parte de quienes ostentaban la autoridad de la función judicial. Me refiero a jueces, fiscales, incluso al presidente o al expresidente del Consejo de la Judicatura. Lo que queda es claro cómo el narcotráfico se metió en la función judicial.
Sin duda alguna, Hernán, está clarísimo que el narcotráfico se ha inmiscuido en el sistema judicial y de eso se desnuda no solo con los jueces fiscales, sino con abogados en libre ejercicio profesional que han estado inmersos en actos de corrupción. Lo que valga decirlo, y es importante aclarar acá, que existen pruebas muy importantes y fehacientes sobre el cometimiento del ilícito, pero considero yo que esta prueba directa o fuerte a la que hago referencia no está abrigando a todos. Entonces, mal haríamos en posiblemente condenar a personas inocentes que de una u otra manera no han estado inmersos dentro de este delito de esta. ¿Quiénes faltan, doctor? Mire, de hecho los jueces han indicado que van a pedir o ya están solicitando que se abra una investigación en contra de algunos funcionarios judiciales. De hecho, algunos jueces han nombrado e indican que ellos, a pesar de que se han cometido delitos, no han sido llevados a la audiencia de juicio y que a criterio de ellos debería investigarse para establecer este cometimiento. Pero en el mismo sentido, Hernán, considero que están otras personas que han sido condenadas, que a mi criterio no han cometido un delito, pero sin embargo ya están con una condena. ¿A quiénes se refiere? Que estarían, digamos, siendo sentenciados injustamente, según lo que usted me dice. Mire, del análisis o de lo poco que yo he podido revisar cuando me he conectado algunas veces a las audiencias o a las diligencias o he ido presencialmente a mirar las audiencias. Por ejemplo, no recuerdo el apellido, pero es una fiscal de San Borondón, de la provincia del Guayas, donde no tiene elementos conducentes que se permitan o se indiquen una posible participación. María José Aguirre, dice usted. ¿Perdón? María José Aguirre. Es María José Aguirre. En efecto, entonces hay que deducir que no toda la prueba es conducente para determinar en efecto una posible participación. Es decir, más dejan dudas que aciertos. Ahora, ¿por qué es importante esto, Hernán? Porque en la construcción, en el constructo de un proceso penal, cuando existen dudas razonables que favorezcan al reo, estas superan, así lo está establecido el 5.3, y si con eso no se llega a la convicción por parte de los jueces, deberían ratificar el estado de inocencia. ¿Qué pruebas le faltó? ¿A ella le acusaban de qué y qué pruebas faltó para probar la acusación de fiscalía? Claro, a ella de lo que recuerdo más o menos se decía que había cambiado el tipo penal, había hecho una reformulación de cargos bajando el tipo penal, pero valga decirlo que eso no venía necesariamente de parte de fiscalía, sino que ya era una resolución que se había expuesto en otro proceso, más o menos de lo que escuché el día que estuve físicamente en la audiencia. Entonces, eso implica que posiblemente no se podría estar, o se podría más bien dicho estar condenando a alguien que es inocente. Pero esa es la apreciación de lo que yo he visto o de lo que yo he seguido el caso, más no a ciencia cierta he estado todos los días presente en las audiencias. Y entre los funcionarios judiciales que usted nos dice que se quedan como sin acusación, pero que fueron nombrados y que no están en este proceso, ¿son más? Mire, yo no sé si serían más, pero los jueces ayer hacían relación a unos jueces de la provincia de Pichincha que habían hecho o habían estado en el conocimiento de un habeas corpus. Es lamentable que si es que fuere así, los jueces del tribunal que están conociendo ahora el juicio soliciten esta investigación, tomando en cuenta que hay un principio muy efectivo en nuestra legislación que se llama del no bis dividem, es decir, una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Hay que tomar en cuenta que estas personas ya pasaron una investigación y una instrucción fiscal y posiblemente caerían en ese tipo penal, en ese principio, bajo lo que no podría investigarse sobre el tipo penal. Pero más allá de eso, lo que sí es lamentable es que en efecto se diga o se haga relación a todos estos hierros o a toda esta corrupción que está dentro del sistema judicial. Y que valga decirlo, Hernán, no es el único caso, porque sabemos que existe lamentablemente en nuestro sistema judicial otros casos que no han salido a la luz pública, pero ahora es el momento, ya que hemos tocado fondo el sistema judicial, de resurgir y levantar el sistema judicial para que la ciudadanía nuevamente pueda y vuelva a confiar en el sistema judicial. En estas largas audiencias se han dado nombres, como usted bien dice, han quedado flotando ahí algunos jueces, algunos funcionarios que seguramente están nerviosos ahora o quizá ya están respirando porque no están dentro de las sentencias, pero que siguen trabajando en la función judicial para estos malévolos planes de narcotraficantes o son aquellos protagonistas que nos ponen los titulares
del nuevo narcoestado al Ecuador. Es entonces el momento de depurar la función judicial y cómo hacerlo. Si ya se mencionaron nombres, si se mencionaron algunos funcionarios, se ha dicho lo que están haciendo, evidentemente no tienen una sentencia, no tienen un proceso, pero ¿cómo empezar a depurar la función judicial, doctor? Bueno, valga decirlo que en primera instancia no podríamos separar a estas personas de la función judicial, tomando en cuenta el principio de inocencia y más aún en el ámbito penal o en la esfera penal que no han sido sobreseídos. Entonces no cabría una sanción, por un lado. Por otro lado, si bien es cierto, aquí ya debemos depurar el sistema judicial. ¿Cómo hacerlo? A través de las instituciones que tiene el Estado. Por ejemplo, Contraloría General del Estado, primera. Segunda, el SRI. Y tercera, obviamente, el Consejo de la Judicatura, para que haga las pruebas que se determina que deberían hacerse cada 2 años a los funcionarios judiciales y con ello determinar no solo el conocimiento que deben tener los funcionarios judiciales al momento de resolver, ¿no es cierto?, sino también que no estén manchados sobre actos de corrupción o que sus cuentas estén al hilo o en orden en función del sueldo que reciben y los estados de cuentas que reflejan. Uh-huh. Pero ya es el momento de empezar, ¿no? Hasta ahora no vemos nada en depuración. Sí, mire, ya es el momento de iniciar, incluso, valga y que me salte a otro tema, pero que es de suma importancia. Mire lo que está pasando con el concurso a jueces de la Corte Nacional. Ya por segunda ocasión se declara la nulidad total del concurso y más bien estamos sin jueces. De los 21 jueces titulares que deberíamos tener en la Corte Nacional de Justicia, solamente tenemos 10. Es decir, nos hace falta más de la mitad. Ahora deberíamos, o el Consejo de la Judicatura debería nombrar estos jueces que estén de manera temporal para que el trabajo o los procesos no se queden ahí suspensos. De hecho, valga decirlo, tengo recursos de casación o recursos de revisión que van ya más de 1 año en caso de casación y recursos de revisión que van ya por los 3 años y no somos atendidos. Y no es que los jueces posiblemente no quieran atenderlo, sino que no se les da el tiempo, puesto que tienen otros procesos de suma importancia o más importantes o con fuero que deben resolverse de manera inmediata. Pero esa falta de celeridad es una afectación a la sociedad. ¿Servirá de algo la emergencia declarada en la función judicial? Mire, la emergencia... Para todo esto que se necesita, ¿no? Sí, o sea, la emergencia había que declararla, pero aquí caemos en otro problema, Hernán, y valga el momento para decirlo, y es que quizás no se utilice esta emergencia para sacar a unos y poner a otras personas que son filiales de partidos políticos. ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Que es lo que lamentablemente está sucediendo, y no solo ahora, ha venido sucediendo ya hace mucho tiempo. Recordemos que el sistema judicial se lo utiliza como un apalancamiento de amistades, apalancamiento político, y de una u otra manera se está poniendo a quienes son parte idearios de una línea política que esté por el momento. ¿Y por lo menos es gente que sabe o son cuotas que llegan a sentarse a ganar un sueldo? Mire, Hernán, es lamentable, pero hay que decirlo. Muchos de ellos manejan el tema o el derecho, no sé si podría decirlo en el área específica en el que están trabajando, pero otros no conocen y van recién a aprender, y eso es un costo para el Estado. Es un costo porque tiene que invertir no solo en capacitaciones, sino en el tiempo que deja de elaborar o ser eficiente en su trabajo, y eso es un retardo para la justicia. Para tener una idea, ¿cuántos funcionarios entran en cada administración? No desconozco exactamente, pero más o menos de lo que se decía cuando hubo estas denuncias del doctor Terán, se decía que más o menos habían entrado como 7,000 personas al sistema judicial o a la función judicial. No sé si es exagerado, no sé si es poco, pero esa es la denuncia que nos hacían llegar a los colegios de abogados. ¿Y esos 7,000 siguen adentro? Desconocemos porque no sabemos el estado en el que estén. Ese es un trabajo del Consejo de la Judicatura y son ellos los encargados de dar esa información. Grave lo que usted nos dice, doctor Ocaña. Esperemos que en algún momento lo que ha prometido el presidente de la Judicatura de empezar la depuración, haciéndoles exámenes y evaluaciones a cada funcionario judicial, sean efectivas y coadyuven precisamente a que la función judicial mejore su rostro, porque bienvenido a menos si está, ¿no? Así
Así es, Hernán. Yo considero que el doctor Godoy está, en su calidad de presidente, está iniciando un camino que es la depuración. Esperemos que no solo sea por parte de él, sino de los otros vocales, así como también de las demás personas que integramos el sistema judicial, que nos podamos unir para depurar la función judicial que ya mucha falta nos hace. Termino con esto. ¿Hay modernización en la función judicial? Mire, en cierta manera sí y en cierta manera no. ¿A qué me refiero, Hernán? En efecto, nosotros hemos sido uno de los gremios que hemos estado al frente de la pelea para la digitalización del expediente. No tenemos hasta el momento la digitalización, sí tenemos una parte, pero no todo, pero hacia donde debemos exportar es a esa digitalización, por un lado. Por otro lado, que las audiencias se puedan llevar en forma telemática, sobre todo aquellas que no necesitan físicamente la presencia para llevar, como estoy haciendo referencia, a las audiencias de juicio muchas veces que son necesarias la presencia física, pero las demás audiencias tranquilamente se podría hacer en forma telemática y con eso no solo minimizar los tiempos, sino que también el traslado que puedan tener los abogados o las partes procesales a la ciudad donde se está llevando el proceso. Esperemos que algún día se llegue a la modernización total de la función judicial. Gracias, doctor Ocaña, muy gentil. Con gusto, Hernán. Un buen día para usted y para todos. Gracias. El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, hablando del caso Metástasis, los sentenciados, lo que quedó pendiente, lo que sigue pendiente también en la función judicial. Era el doctor Paul Ocaña. 6:57 minutos.